Hola, mi nombre es Gabriela González y les voy a hablar sobre la craneotomía, los tipos de craneotomía, sus abordajes y sobre los injertos óseos. Comencemos definiendo lo que es una craneotomía. Esta es una operación quirúrgica en la cual parte del hueso del cráneo se extrae con la finalidad de exponer el cerebro y las estructuras del sistema nervioso central, el colgajo óseo, temporalmente. Luego que se finaliza la cirugía, pues se vuelve a colocar para darle nuevamente protección al cerebro y a sus estructuras. Es muy importante saber la diferencial de la craneotomía, la cual es un procedimiento similar, siendo que esta consiste en la eliminación permanente del hueso, con la finalidad de darle espacio al cerebro cuando existe algún tipo de inflamación. Es de suma importancia saber cuáles son las indicaciones para realizar una craneotomía, las cuales son la resección de tumores cerebrales, la reparación de aneurisma cerebral, la eliminación de hematomas tanto subdurales, epidurales o intracerebrales, tratamiento de malformaciones arteriovenosas congénitas, drenaje de accesos cerebrales, reparación de fracturas del cráneo secundarias a traumatismos, reparación de las membranas que cubre el cerebro, lo que es la dura madre, cuando existe fuga de líquido cefalorraquídeo. También debemos de tener en cuenta y conocer cuáles son las complicaciones que se pueden presentar con más frecuencia después de una craneotomía. Son infección del sistema nervioso o de la herida, hemorragia, el cual es sangrado, trombos, lo que son formación de coágulos de sangre, fístula de líquido cefalorraquídeo, lesión de vasos sanguíneos que pueden condicionar infartos, trastornos de habla, fuerza, movilidad y coordinación de las extremidades, alteraciones para caminar e incluso la muerte. ¿Cómo se debe realizar una craneotomía? Esta se debe realizar con el paciente completamente dormido, con anestesia general. Su posición varía dependiendo de dónde se vaya a realizar la craneotomía. Puede ser colocar el paciente boca arriba, boca abajo, de lado e incluso con la cabeza girada hacia un lado u otro. En cualquier caso, es necesaria la fijación de la cabeza para evitar que se mueva durante la cirugía. Para esto, utilizamos un craneótomo, el cual realiza un agujero en el hueso desde donde se extiende una ventana lo suficientemente amplia, lo que se le llamamos craneotomía, para poder tratar de forma adecuada cualquier lesión. Vamos a hablar ahora un poco sobre la técnica quirúrgica. Para comenzar, es de suma importancia saber qué instrumental se debe llevar para esta cirugía, el cual es un instrumental de craneotomía, el cual consta de un trepador de Hudson, un soporte metálico de Mayfield, un craneótomo neumático, el cual consta de un manómetro, el cual va conectado a la bala de nitrógeno, una manguera y un pedal, piezas de mano, brocas, cizalla curva, también las hay rectas y pico del oro. Su uso principal es para cortar hueso, separadores de Helfy, mastoide y Adson, los cuales son separadores automáticos o autostáticos y son los más utilizados en neurocirugía. El de DeVilbiss, el Alligator, que es para remover objetos extraños de las pequeñas cavidades del cuerpo, conductores de Higley, manilares y sierra de Higley, las cuales son fabricadas de acero inoxidable de 23 centímetros con 2 ojales para usar como sierra, el cual es empleado en operaciones craneales. La cánula de aspiración de Fraser, esta es para una succión de manera precisa y confiable. Este es un tubo de pequeño diámetro de ángulo recto. Se usa cuando hay un poco líquido o ninguno, salvo el sangrado capilar y el líquido de irrigación. Como ocurre en intervenciones de cerebro, existen de 8, de 10 y de 12. Las pinzas de hipófisis, las cuales se usan para extraer tejidos en áreas difíciles de alcanzar, como es la columna vertebral o senos paranasales. Las curetas, que se usan para eliminar tejido mediante raspado o cucharillado. El disector de Alson, que se usa para disecar la dura madre de la tabla interna.
del cráneo, la rugina, que se usa para raspados de huesos con objetivo de desprender el periósteo. Existen ruginas de lamboides, curvas y rectas. Las utilizamos para desperiostizar y disecar el músculo en las craniotomías y las minectomías. También existen de Farabeu y de Joye. El gancho de nervio, el gancho de dura madre, que se usa para separar la dura madre del encéfalo, la tijera de dura madre de Taylor, que se usan para extender una incisión en la dura madre, en la cánula ventricular, que su uso es a través de un trépano para evacuar el líquido cefalorraquídeo o medir su precisión. En lactantes se usa en la fontanela. En adultos se hace un agujero en trépano frontal o occipital, pero su mayor uso es para punción lumbarorraquídea. Las espátulas cerebrales, las cuales proporcionan una buena vista del lugar de operación, su uso es la retracción y mantener el tejido cerebral con seguridad. Las pinzas de bayonetas, que se usan para manejo de cotonoides, gasas, algodones y fragmentos de gelfa. Vamos a hablar un poco de la lista de chequeo que se deben de llevar en una craniotomía. Comencemos con los elementos. Necesitamos una unidad de bipolar, una de lápiz de electro, bisturí, paquetes de ropas, compresas, rotulador estéril y caucho de succión. Ahora los insumos. Necesitamos llevar hoja de bisturí número 20 y 15. La número 20 va montada en un mango de bisturí 4 y la número 15 en un mango de bisturí 3. Necesitamos llevar los guantes, las jeringas de 10 y 20 cc, aguja hipodérmica número 21, el Hemobat, las gasas, el Esteridrate, los cotonoides grandes, medianos o pequeños, los ganchos hemostáticos, el Gelcor, la branula número 14 y 16. En los medicamentos y soluciones vamos a llevar silocaína, suero fisiológico para irrigar, azul de metileno, marcaína o bupivacaína, adrenalina. En los agentes hemostáticos llevaremos celulosa, cera ósea, clip de Raney y el Surgicel. En el equipo vamos a llevar equipo de aspiración, unidad monopolar y bipolar, 2 mesas de Mayfield con apoyo de cabeza, microscopio con lente de 200, bala de nitrógeno y el craneótomo. Vamos a hablar un poco de lo que es de suma importancia para realizar una craneotomía, el cual es el craneótomo o trépano eléctrico. Este es un taladro de alta potencia que se utiliza para penetrar en el hueso duro del cráneo. Este consta de un soporte, un mango en el cual se pueden adaptar el perforador y la sierra, un cable conector a la fuente de energía y un pedal con el cual el cirujano controla la velocidad del corte. Existen 2 tipos, el neumático y el eléctrico. El neumático es un equipo con turbina a base de nitrógeno para trepanar la craneotomía. El eléctrico facilita las trepanaciones en el cráneo y el corte del colgado con la sierra eléctrica. Las suturas. Para la dura madre, una seda o poliglactín 910 40, aguja punta de redonda de un medio de círculo de 16 milímetros. Para el anclaje del hueso, seda o polipropileno 2 ceros con aguja de un medio círculo, punta redonda de 35 milímetros o alambre número 24 o 25. Para el músculo, un poliglactín 910 0 o 1 con aguja de un medio círculo, punta redonda de 35 milímetros. Para la piel, polímero de poliamidas 2 ceros o 3 ceros con aguja de 3/8 de círculo, curvo, cortante de 24 o 26 milímetros. Para la galia aponeurótica, poliglactín 910 0 o 1 con aguja de un medio círculo de 35 milímetros. Y para fijar los campos, una seda 2 ceros o 3 ceros con aguja de un medio círculo, punta cortante de 25 milímetros. Bueno, es muy importante conocer la posición del paciente, la asepsia que se le realiza y la colocación de los campos.
Comencemos con la posición del paciente. Según la localización de la lesión, se coloca al paciente en posición de cúbito supino o de cúbito lateral, con la cabeza en posición neutra o rotada a 45 grados. La cabeza debe colocarse sobre un soporte acolchonado o fijarse con los tornillos del soporte metálico de Mayfield, de tal manera que quede un poco elevado sobre el plano cardíaco, para permitir un adecuado drenaje venoso cerebral. La asepsia y antisepsia que se le realiza al paciente es sobre el cráneo completamente rasurado, porque esto es muy importante. Se practica un lavado exhaustivo con solución jabonosa iodada con previa protección de los globos oculares y de los conductos auditivos. Luego, con una compresa estéril, procedemos a secar la piel y volvemos a lavar con una hoja de bisturí o con una escobilla impregnada con azul de metileno. Marcamos la incisión sobre la piel. Luego procedemos a la colocación de los campos. Estos se colocan alrededor del sitio de la incisión, los cuales fijamos con pinza de campo o con punto de seda 2 ceros o 3 ceros, y los cuales protegemos con Steri-Drey, plástico estéril adherente. Es muy importante saber que para estos procedimientos se necesita llevar dos agujas, una de 20 cc para irrigar al momento que se está realizando la apertura del cráneo con el cranótomo, y la otra de 10 cc para infiltrar en tejido celular subcutáneo la silocaína al 1% más epinefrina para hacer vasoconstrucción y así evitar tanto sangrado. Ahora vamos a comenzar a hablar de los tipos de craneotomía. Voy a describir los tipos de craneotomías que son más utilizados en neurocirugía. Estas se dividen en 3 tipos. Primera, craneotomías supratentoriales. Este tipo de craneotomía se basa principalmente en permitir el acceso a lesiones en las áreas encefálicas ubicadas sobre la tienda del cerebelo, la cual permite entradas anteriores, laterales, posteriores, superiores o inferiores. En este tipo de craneotomía se subclasifica en craneotomías supratentoriales para accesos anteriores y anterolaterales. Estas craneotomías pueden ser empleadas en lesiones cerebrales, frontales y algunas ubicadas en las partes anterosuperiores del lóbulo temporal, ya sean traumáticas, tumorales, vasculares o inflamatorias. También se utilizan para tratar lesiones de las regiones quiasmáticas, celar y supracelar, en base craneal anterior y hasta las partes anteriores de la fosa media, y para accesos superiores a la órbita. Generalmente para este tipo de craneotomía se requieren incisiones de partes blandas en arco. Estas pueden ser uni o bilateralmente, cruzando la línea media y por detrás de la línea de implantación del cabello por razones cosméticas, aunque en algunas las incisiones se realizan a lo largo de la ceja, los cuales son craneotomía frontotemporal. Se emplea para lobectomías frontales y para el tratamiento de hematomas justadurales temporofrontales muy extensos. Craneotomía frontotemporal clásica. Se realiza para tratar meningiomas del tercio medio o interno del ala menor del esfenoides o aneurismas del complejo arterial comunicante anterior. Craneotomía frontotemporal en versión ampliada hasta línea media. Esta craneotomía ofrece un campo excelente para las lobectomías frontales en caso de gliomas o metástasis extensas en el área premotora o para abordajes amplios subfrontales a la base del cráneo, así como de las regiones quiasmáticas, celar, supracelar y superolateral orbitaria. La craneotomía ecterional también se conoce como pequeño abordaje frontotemporal o frontotemporoesfenoidal. Se utiliza para el tratamiento microquirúrgico de los aneurismas de la circulación anterior y de la parte alta de la arteria basilar,
así como tumores de las áreas orbitarias, retroorbitarias, celar, paracelar, quiasmática, subfrontal, retroclival y prepontina. La craneotomía frontopeterional se realiza para la desinserción, que es la ruptura del mismo en el que su tendón, el cual va unido a un hueso, se rompe completamente y se suelta de donde tendría que estar, del músculo temporal en su parte anterior. La craneotomía frontolateral, conocida también como pequeño abordaje frontolateral, se realiza para facilitar las operaciones sobre aneurismas pequeños y de mediano tamaño de la parte rostral del polígono de Willis, en el cual se encuentra la arteria comunicante anterior y el origen de las arterias comunicantes posterior y coroidea anterior. La craneotomía frontolateral ampliada se realiza para tratar aneurismas y casi todas las lesiones de cualquier naturaleza en la región celar y supracelar y el lóbulo cerebral. Frontal en sus partes anteriores, base craneal anterior y lesiones orbitarias por vía superior y superolateral. Ahora hablaremos de las craneotomías supratentoriales para accesos laterales, lateroposteriores, posteriores y superiores. Se utilizan para tratar lesiones del cráneo o su contenido en áreas que generalmente están cubiertas por el cabello, por lo que es más fácil programar las incisiones con menos riesgos de afectar la estética craneofacial. Las craneotomías para accesos laterales posteriores y superiores supratentoriales se realizan para tratar lesiones tumorales o vasculares. Las craneotomías pequeñas con incisiones verticales se usan para tratar lesiones supratentoriales bien localizadas. Son apropiadas para accesos transcerebrales reducidos o a través de correctores en la base del cráneo. Cabe decir que las incisiones verticales se pueden realizar más rápidamente y con menos sangrados. Provocan así menos lesiones de los tejidos epicraneales y cicatrizan muy bien. Ahora, las craneotomías infratentoriales se basa principalmente en tratar lesiones axiales o extraaxiales en la fosa craneal posterior, es decir, estructuras intracraneales que se encuentran ubicadas por debajo de la tienda del cerebelo. Esta se subclasifica en craneotomía unilateral subtentorial retromastoidea. Se realiza para tratar neuralgias trigeminales, el cual es un dolor crónico que afecta al nervio trigémino del rostro. Esta craneotomía permite una exploración microquirúrgica satisfactoria del ángulo para abordar lesiones en la base craneal lateral o realizar excepción de las vías trigéminas en el ángulo. Bueno, el último tipo de craneotomía son las combinadas supra e infratentoriales. Estas se basan en tratar lesiones que se entienden tanto por encima como por debajo de la tienda del cerebro o que están ubicadas muy anteriormente en el ángulo pontocerebeloso, el cual es un tumor benigno en el nervio principal que conecta al oído interno con el cerebro. En la parte anterior del tronco cerebral, en el silbus, la cual es la unión del cuerpo del hueso esfenoide con la porción media del hueso occipital, o en el borde anterior de la tienda del cerebelo. En estos casos se necesita una craneotomía combinada o simultánea supra e infratentorial, que incluye la fosa posterior lateral y las regiones laterales suboccipital y subtemporal. Ahora vamos a hablar de los abordajes de la craneotomía. Comencemos. Incisión bicoronal, la cual atraviesa el cráneo de oreja a oreja siguiendo la sutura coronal. Abordaje frontotemporal clásica. Abordaje frontotemporal en versión ampliada hasta línea media. Abordaje frontopeterional. Abordaje frontopeterional.
abordaje frontolateral y abordaje de fosa posterior. Bueno, para terminar, vamos a hablar sobre los injertos óseos. Los injertos óseos se usan prácticamente en todos los aspectos de la cirugía ortopédica, reconstructiva y abarcan desde el tratamiento de fracturas hasta complejas técnicas de salvamento de extremidades en cirugías tumorales. Los injertos óseos tienen una doble función, la mecánica y la biológica. Dependiendo del resultado clínico que se busque, una de las funciones puede ser más importante que la otra. En la interfase injerto óseo-huésped existe una compleja relación donde múltiples factores pueden intervenir en la correcta incorporación del injerto. Dentro de ellos destacan en la zona de implantación, vascularización del injerto, interfase hueso-huésped, inmunogenética, entre donante y huésped, técnica de conservación, factores locales y sistémicos diversos, que son humorales, su uso de medicamentos, calidad ósea, enfermedades crónico-degenerativas y las propiedades mecánicas que dependen del tamaño, la forma y tipo de injerto utilizado. De manera inicial, se debe determinar cuál es la función que debe cumplir el injerto a utilizar. Los injertos tienen diferentes propiedades. Una de ellas, la osteogénesis, que es la síntesis de hueso nuevo a partir de células derivadas del injerto o del huésped. Requiere células capaces de generar hueso. La osteoinducción, que son procesos por el cual las células madres mesenquimatosas son reclutadas en la zona receptora y a su alrededor para diferenciarse en condroblastos y osteoblastos. La diferenciación y el reclutamiento son modulados por factores de crecimiento derivados de la matriz del injerto, cuya actividad es estimulada al extraer el mineral óseo. Entre los factores de crecimiento se encuentran las proteínas morfogenéticas óseas de 2, 4 y 7, factor de crecimiento derivado de las plaquetas, interleucinas, factor de crecimiento fibroblasto, factores de crecimiento fibroblásticos, factores de crecimiento pseudoinsulínico, factores estimuladores de las colonias de granulocitos y factores estimuladores de las colonias granulocitos macrófagos. También se liberan factores angiogenésicos, como el factor de crecimiento vascular derivado del endotelio y la angiogenina. Los osteoconducción, que es el proceso en el que tiene lugar un crecimiento tridimensional de capilares, tejidos perivasculares y células madres mesenquimatosas, desde las zonas receptoras del huésped hasta el injerto. Este andamiaje permite la formación del hueso nuevo mediante un patrón previsible, determinado por la biología del injerto y el entorno mecánico de la interfase huésped-injerto. De manera ideal, un injerto óseo debe tener esas tres propiedades. Además, debe ser biocompatible y proporcionar estabilidad biomecánica. Los injertos óseos se clasifican conforme a su origen. Esto puede ser autoinjerto óseo, el cual es el trasplante de hueso llevado de una zona anatómica a otra del mismo individuo. Aloinjerto óseo, en hueso transferido entre dos individuos genéticamente diferentes pero de la misma especie. Senoinjerto óseo, tejido transferido entre dos individuos de diferentes especies. El proceso de incorporación de un injerto óseo es un mecanismo complejo que varía dependiendo del sitio de colocación y el tipo de injerto utilizado. Se divide en tres fases. La primera, fase temprana, de 1 a 3 semanas. Osificación membranosa en la zona adyacente a la cortical ósea y la conversión del hematoma posoperatorio en
estroma fibroblástico alrededor del injerto. La fase intermedia, que se da entre las 4 a 5 semanas, incorporación y remodelación del injerto con una zona central cartilaginosa y osificación endocondral alrededor de la misma. Fase tardía, que se da entre las 6 a 10 semanas, mayor cantidad de médula ósea y formación del hueso cortical alrededor de la zona central y remodelación ósea. Ahora hablamos un poco del injerto óseo autólogo. El injerto óseo autólogo puede ser de hueso esponjoso, corticales no vascularizados o corticales vascularizados, y los diferentes tipos de injertos pueden tener distintas propiedades. El injerto tiene propiedades osteogenéticas, las cuales son células osteoblásticas derivadas de la médula ósea y células preosteoblásticas precursoras. Osteoconductivas, las cuales son proteínas no colágenas de la matriz ósea, incluyendo factores de crecimiento. Hay histocompatibilidad total y ningún riesgo de transmisión de enfermedades. El injerto óseo autólogo ofrece además soporte estructural a implantes colocados y termina convirtiéndose en estructuras mecánicas eficientes capaces de soportar carga debido a su sustitución progresiva por hueso. Sin embargo, existen problemas con el uso de los autoinjertos óseos, como la insuficiente cantidad de injertos, riesgo de morbilidad postquirúrgica significativa en la zona donadora de hasta el 30%, infección, dolor, hemorragia, debilidad muscular y lesión neurológica. El autoinjerto óseo, los autoinjertos óseos se emplean fundamentalmente para soportar cargas mecánicas y resistir fallos en la zona donde hace falta soporte estructural. Cuentan con propiedades osteoconductivas, tienen las ventajas de estar disponibles en cantidades importantes y en diferentes formas y tamaños. No se sacrifican estructuras del huésped y no hay morbilidad del sitio donador. Aunque la mayor preocupación cuando se utilizan autoinjertos es la posibilidad de transmitir algunos virus como el VIH o el de hepatitis C o B. Además, los procesos que se utilizan para eliminar los componentes antígenos, lo que son congelación o irradiación del injerto para evitar la inducción de una respuesta inmune del huésped y asegurar la esterilidad, tiene un efecto dosis dependiente sobre las propiedades biológicas y biomecánicas de los injertos. Ahora, la matriz ósea desmineralizada, que sus siglas serían MOD. En 1965, Uris describió la preparación de la MOD y su uso como agente osteoinductivo, demostrando que la implantación extraesquelética de la MOB en animales resulta en osificación heterotópica. Una solución ácida moderada remueve del hueso sus componentes minerales y se obtiene una mezcla de colágeno tipo 1 y proteínas no colágenas que incluyen factores de crecimiento, dentro de los cuales se encuentran las proteínas morfogenéticas del hueso. La OMD no proporciona ninguna integridad estructural, por lo que se debe utilizar en un ambiente de estabilidad como factor osteoinductivo. Sin embargo, tiene también potencial osteoconductor debido a su contenido de colágeno. Aunque a pesar de su elevado empleo, en la actualidad existen pocos estudios que validen a la matriz ósea desmineralizada como una alternativa a los injertos óseos, pero existen estudios que validan como un potencializador de la función cuando se acompaña del injerto óseo autólogo. En la actual actitud clínica debe ser utilizado únicamente como potencializador y extensor del injerto óseo autólogo y no como sustituto del mismo. Bueno, esto ha sido todo, espero les haya gustado. Hasta la próxima.